aunque no crean, esas vacunas antigripales a mí me salvó todos estos años. Y el único año que no me apliqué la vacuna, Leti, tuve una de esas influencias que me mantuvo como 9 días en cama. Sí, la verdad que es muy necesaria la vacuna. Pero para los adultos está la categoría de los que tienen que recibir la vacuna. Son un grupo de riesgo para recibir esta vacuna antigripal. Les voy a decir cuáles son. Primero están las embarazadas en primer lugar, ¿verdad? Independientemente de la semana de gestación. También están los trabajadores de salud, las personas de más de 60 años de edad, las personas viviendo en situación de riesgo o con actividades de riesgo, incluidos nosotros, ¿verdad? Pueden ser trabajadores avícolas, personas privadas de su libertad también. En los centros penitenciarios. Así mismo, son personas que están en situación de riesgo y tienen que recibir la vacuna, ¿verdad? Para ellos se va a priorizar la vacuna para adultos. Qué buen momento es llevar, por ejemplo, a la zona de los refugios, así mismo, donde también hay hacinamiento, donde las condiciones, la exposición es mayor. Sí, y las personas viviendo con alguna enfermedad crónica, que puede ser SIDA, puede ser obesidad mórbida, o sea que todas las categorías de enfermedades crónicas. Y la población infantil que debe recibir las vacunas son los bebés de 6 meses a 3 años de edad. El Ministerio de Salud asegura que el 74% de los niños que reciben esta vacuna se inmunizan, ¿verdad? Y no tienen riesgo. Un 74% están prácticamente protegidos. Los hospitales no registran presencia masiva de niños y niñas con cuadros gripales. No, por el momento no. Por eso este es el momento ideal para recibir la vacuna. Fuimos el primer país en que recibe esta vacuna porque la OPS es la que se entrega a través del fondo rotatorio y eligió Paraguay para ser el primer país en destinar. Por eso es una responsabilidad mucho mayor para el Ministerio de Salud de que se usen todas las vacunas. Son 1.200.000 vacunas. Son 600.000 para niños y 600.000 para adultos. Con respecto al tipo de influenza que cubre. Todos los niveles de influenza cubre. Y la A, la B, la sí, H1N1. todos. Y les protege también, quiere dar garantías al Ministerio de que no se van a enfermar por recibir la vacuna, porque tiene su protección especial. Si es que hay casos de enfermos después de recibir la vacuna es porque ya tenían incubada la enfermedad. Las vacunas inmunizan a partir de los 14 días de su aplicación. Así que hay que tener mucho en cuenta eso. Y también hacen un llamado especial, pero no sobre la gripe, sino sobre el sarampión. Hay peligro de que ingrese al país el sarampión, porque se registraron casos en la frontera de Argentina y de Brasil. Atención, esa es una información nueva Eso y relevante. Es nuevo, sí, están muy preocupados las autoridades del Ministerio de Salud con respecto a eso. Quieren que los adultos que no se acuerden de que hayan recibido la vacuna de sarampión vayan y se vacunen, porque esto puede ingresar, porque hubo casos en Puerto Iguazú, del lado argentino, y es muy peligroso que ingrese el sarampión. Hay riesgos y los niños tienen que recibir 2 dosis, los mayores de 4 años. Así es que llaman a toda la sociedad que tenga conciencia de que tienen que aplicarse estas vacunas. O sea que ahora que van, por ejemplo, por las antigripales y si saben que no tienen la vacuna contra el sarampión, aprovechar. Claro, aprovechar todo. Porque justamente vamos a estar en la semana de la vacunación para poder registrar en la cartilla de vacunación cada uno qué vacunas le falta y insisten en que todos tengan el sarampión. Paraguay está libre de sarampión hace varios años, pero en Latinoamérica hay 10 países que tienen sarampión, y incluidos Argentina y Brasil. Y en Brasil, por ejemplo, hay más de 10.000 casos y ya hubo 10 muertos por sarampión. Bien, gracias Leti. En minutos, otros temas que tienen que ver con el área de salud. Nos ocupábamos la semana pasada de contar un poco qué ocurría en diferentes ciudades del país. Y habíamos hecho entrevistas que tienen que ver con lo que vivían los pobladores de Puerto Limpo, de Vallemí, de Concepción inclusive, pero es importante quedarnos y detenernos en el departamento San Pedro. Es cierto, les habíamos contado lo que ocurría en Puerto Antequera, pero estas imágenes corresponden, por ejemplo, a lo que ocurre en Puerto Rosario, en Villa del Rosario en realidad, que Puerto Rosario es el puerto que está ahí en la cabecera del río Paraguay.
ahí el nivel de río está a prácticamente 1,2 m de una situación de desastre, están en una situación crítica. Ven ustedes estas imágenes que compartimos de gentileza de la municipalidad de Villa del Rosario, porque el nivel del río Paraguay, como les decía, está muy elevado, y aparte que otros arroyos en la zona también se desbordaron, e implica que muchas familias se vean afectadas. Está con nosotros el intendente de Villa del Rosario, Eliodoro Caballero. Intendente, un gusto saludarle aquí desde ABC TV. Muy buenas noches, Javier, y a toda la teleaudiencia. Es como que nos ocupamos de todas esas otras ciudades, pero es importante que nos ocupemos un poco de Villa del Rosario. La crecida, las inundaciones, está desplazando a familias a lugares más secos. ¿Eso implica que ustedes tengan que dar refugio también, intendente? Así es, Javier. Si bien no estamos todavía en una situación muy jodida, ya estamos teniendo algunas personas con problemas por el tema de la subida del río Paraguay. Nosotros estamos cerca de los 7 metros aquí en Rosario, y eso afecta mucho a la población. Tenemos en el puerto Mopicuá, uno de los puertos que más rápido afectó. Tenemos 11 familias ya damnificados, y lo que estamos asistiendo con recursos de la municipalidad. ¿Cuántas familias afectadas en esa zona sur del departamento de San Pedro? Bueno, nosotros actualmente tenemos 11 los registrados, ¿verdad? Son reportes, pero cada día está saliendo más. El sábado yo estaba recorriendo la zona ribereña del puerto, y hay familias que están saliendo. Yo creo de que actualmente están prácticamente 80 familias que están a punto de tener problemas por la crecida del río Javier. Intendente, ¿y la mortandad de peces a la altura de Villa del Rosario? Y tuvimos muchísimo, Javier, río abajo, tuvimos bastantes mortandad de peces, inclusive surubí de gran tamaño, pacú, boga y otros tipos de pescado. Tuvimos muchísimo, Javier, inclusive tuvimos problemas con el tema de agua potable o el tratamiento, porque nosotros usamos el agua del río Paraguay, y en un momento dado tuvimos que aumentar inclusive el producto químico para que podamos sacar agua de buena calidad. Intendente, para dejarle también descansar, la Secretaría del Ambiente o la Fiscalía o la Facultad Veterinaria fue hasta Puerto Rosario para tomar muestras del agua o de los peces que aparecieron ahí en la costa? No, yo no tengo reporte de eso, Javier. No tengo reporte, pero sí que hemos comunicado nosotros, inclusive hemos comunicado la cantidad de gente que afectados por la crecida del río, y yo creo que en estos días vamos a tener la presencia de ellos por acá, ¿verdad? Intendente, que tenga buena noche, un gusto. Igual, muchas gracias, Javier. Hasta luego. Ahí estaba Eliodoro Caballero, intendente municipal de Villa del Rosario. Villa del Rosario es el distrito, y distante a unos kilómetros está Puerto Rosario, ¿verdad? Que es parte del distrito, pero es la cabecera sobre el río Paraguay. Ahí también, en esa zona, hay riachos, porque lo que dicen pues que de los riachos es donde como que se está destrancando todo, y los contaminantes que terminan con la mortandad de peces se están registrando. El Cuarepotí, es cierto, también es un brazo que está inundado por las intensas lluvias, y reiteramos, el río Paraguay a esa altura está más o menos a 1,2 m de una situación de desastre. Pero también en esta jornada dieron a conocer los resultados de estos estudios laboratoriales que habían realizado a las muestras de agua tomadas de diferentes puntos en toda la cuenca del río Paraguay, y también para establecer un poco si existen elementos químicos que hayan sido causantes de la mortandad de peces. Don David Fariña, un gusto que nos atienda a estas horas aquí en ABC TV. Buenas noches. Hola, buenas noches. No hay ningún problema, estamos a las órdenes a fin de compartir la situación de
Los resultados encontrados en las muestras realizadas por el Ministerio a través del CEMIT y otras instituciones también. Presencia de metales y de plaguicidas, ¿se puede confirmar, David? En un primer momento nosotros hemos relacionado este evento a eventos ocurridos en otros sitios de Brasil y Argentina como un evento natural. Hemos asociado con la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos y el CEMIT de la Universidad Nacional de Asunción. Establecimos cronograma de trabajo a fin de tomar muestras de calidad de agua, de sedimentos y peces. Nos hemos apersonado en Villeta, Puerto Botánico, Puerto Antequera y Concepción. ¿Qué encontraron, David, en estas muestras? ¿Qué dicen los resultados? Sí, en los resultados dan una muy baja cantidad de oxígeno disuelto en el agua, y se buscaron también metales pesados cuyo resultado dio negativo. También se buscaron plaguicidas, pesticidas, y también nos dieron resultados. Se sigue buscando, vale decir que son muestreos y análisis muy complejos. En los sedimentos aún no se pudieron analizar por cuestiones de humedad y otras tecnologías, pero los análisis preliminares de calidad de agua realizados dan un bajo porcentaje de oxígeno en el agua, y el CEMIT, que buscó plaguicidas y buscó metales pesados, no fueron identificados en las muestras realizadas. ¿Y por qué se registra la falta de oxígeno? ¿Tienen datos al respecto? Bueno, es un fenómeno por el cual se produce una degradación de materia orgánica. Esa degradación de materia orgánica es ocasionada por microorganismos, el cual consumen el oxígeno que está en el agua, y elevan la concentración de dióxido de carbono en el agua. En las mediciones se encontraron por debajo de 2 miligramos por litro en todas las muestras realizadas por el CEMIT, y las demás instituciones laboratoriales han detectado por debajo de 2, y lo ideal para la vida de los peces en el agua es a partir de 5 miligramos por litro oxígeno disuelto en el agua. David, para tener un poco la información precisa y dejarle también descansar, ¿la gente puede pescar y consumir estos peces o no? No, la pesca no está prohibida. Lo que se ha recomendado es no consumir ni colectar animales o peces que están en estado de vulnerabilidad o estén en estado agonizando en el agua, y aquellos peces que ya fueron muertos y que están en estado de descomposición. La pesca ni el consumo no está prohibido. Sí se recomendó que se tenga y se extreme cuidado de que los individuos o pescados que se consuman no fueron colectados entre los peces muertos y aquellos peces que estaban ya en un estado de agonía y que eso no se consuma. Y con respecto a la calidad, Puerto Antequera, por ejemplo, dejó de proveer agua la semana pasada. En Puerto Rosario, el intendente nos acaba de confirmar que ellos tuvieron que agregar más productos químicos porque el olor es muy fuerte. Con respecto a la calidad del agua, ¿qué dicen? Bueno, yo quisiera pasar esa información a la institución que tiene que ver en el abastecimiento y servicio de agua potable. Entendemos que la ESAP, institución responsable de la provisión de agua potable, ha manifestado que se han realizado los análisis correspondientes en los sitios que ellos proveen y que la agua que provee a la comunidad es buena. Bien, David Fariña, que tenga buena noche, un gusto. A las órdenes y cuando quiera. Hasta luego, hasta luego. En otros términos, la semana pasada un pescador de la zona de Puente Remanso me había dicho,
tanta lluvia en el Pantanal, ¿verdad?, que eso termina arrastrando, y también en la zona norte del país, en la cuenca media alta del río Paraguay, sería Pantanal, parte de Vallemí, Fuerte Olimpo, Vallemí, Concepción, y eso llega hasta Puerto Antequera. Tanta lluvia que los riachos que riegan el río Paraguay estaban como trancados, pero tanta lluvia termina destrancando todo, y todos los sedimentos como que se van a la superficie y tapan la posibilidad de oxígeno de los peces. Eso es lo que decía un pescador, mucho antes que ya den los resultados al respecto. Yo le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Te acordás vos de otras inundaciones? La verdad que no recuerdo, pero si hubiera sido el derramamiento de químico, como el que se había anunciado que ocurrió, o informado que ocurrió en territorio brasileño, si uno se ubica imaginariamente en el mapa del Paraguay, está el río Paraguay, obviamente, que viene de la zona del Pantanal brasileño. El río Apa el río Paraguay desemboca y convierte en río al río Apa. Ahí hubiera llegado el producto químico. Hasta ahí no llegó, ahí no se registra mortandad. Si hubiera sido la causa de muerte de estos peces, el elemento químico. De igual modo, encontraron plaguicidas y metales, solo que en niveles bajos, que no constituirían razón alguna para que se registre la mortandad. Es lo que dicen. Por supuesto, nosotros aquí en Mesa de Periodistas siempre vamos a seguir teniendo más información al respecto. En minutos regresamos.